¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos de nuevo sabadito por la mañana en el Sillón Rojo y es como siempre un gusto saludarles a esta hora. Este día nos tocó grabar el programa por cuestiones de viaje, pero tenemos como siempre un gran invitado y hoy estamos repitiendo a nuestro invitado de lujo, Omar Hernández. Bienvenido de nuevo. Mi amigo René, gracias, es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias por la invitación. Perfecto. Pues, queridos amigos, estamos hablando y seguimos hablando sobre nuestra identidad en Cristo y seguimos hablando de aquello que somos y de lo que tenemos responsabilidad de ser al tener una relación con Dios, porque no simplemente somos y Él es bueno y nos da cosas buenas, sino que tenemos una gran responsabilidad. Jesús vino y nos puso el ejemplo de lo que puede ser nuestra vida. Y el día de hoy invité a Omar no solamente porque es un gran amigo, sino porque tiene mucha experiencia en el tema. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestra identidad para ser pastores. Wow. La Biblia nos habla sobre 5 ministerios, nos habla sobre el ser maestro, sobre el ser profeta, sobre ser evangelista, sobre ser apóstoles y el ser pastores. Y yo creo que para empezar, Omar, ¿qué te parece si dejamos claro qué es un pastor? Perfecto, René. Gracias por la invitación. Déjame decirte, en lo personal yo tengo ya desde el 2000 siendo ministro de culto, siendo pastor, y en el 2006 iniciamos con la obra que tú ya conoces, Entre Cristianos Amigos. Y bueno, ¿qué es un pastor en sí? Yo quiero ejemplificarlo de la siguiente manera. Imagínense, queridos radioescuchas, que ustedes van en la carretera, van en un viaje y de repente sucede un percance, hay un accidente en la carretera. No es nada grave, pero es un accidente a final de cuentas. Entonces, era un vehículo grande, un tipo minivan con varias personas. Inmediatamente después del percance, se para la primera persona, el primer que detectó el percance, el accidente. Se para, se baja y lo que hace inmediatamente esta primera persona, que la vamos a denominar el pastor, lo que hace es asegurarse, cerciorarse de que la gente esté bien. Si hay heridos, inmediatamente darle los primeros auxilios, inmediatamente toma los datos de toda la gente, empieza a hacer llamadas a sus familiares para avisar que están bien, pero que tuvieron un percance, y se encarga de que la gente esté recibiendo la atención debida, llama a los servicios de emergencia para que vengan y atiendan esta necesidad. Pero la primera persona que entra en la escena y que ayuda en este ambiente, en este percance, es el tipo pastor. Es decir, que se preocupa por las personas, que estén bien, su seguridad, su bienestar. Después entra en escena otra persona, entra en escena el tipo profeta, que dice, es que yo ya había dicho esto, ya lo había visto, inclusive lo anuncié, inclusive lo predije, lo dije a las autoridades que en esta curva específicamente teníamos que tener cuidado, yo ya lo había anunciado, pero nadie hizo caso. Okay. Después entra también el evangelista. El tipo evangelista es el que ve que la situación ya está controlada, pero ve que se acercó otra gente, los curiosos. Entonces el evangelista comienza a decir, hey, miren, tengan cuidado, apercíbanse, esto no es la primera vez que sucede, a mí ya me pasó, yo logré salir de esto, pero la manera de salir es haciendo esto y esto. Y comienza a dar una estrategia, comienza a dar un mensaje para que la gente pueda recibir seguridad. Después entra el maestro, y el maestro dice, esto se hubiera evitado, si hubieran hecho esto, a ver los cinturones de seguridad cómo están, a ver tus frenos, mira, tienes que revisar, y empieza a dar una serie de instrucciones para que el accidente, pues, de cierta manera se hubiera previsto, ¿no? Pero después entra en escena el apóstol, y el apóstol dice, creo que tenemos que abrir escuelas de manejo, escuelas de enseñanza, escuelas en donde podamos capacitar a la gente, voy a abrir voy a mandar a más gente capacitada. Y entonces en este ambiente se puede ver más o menos cómo es que se desarrolla un ministerio, o ejemplificar, pues, más bien la forma en que se desarrolla el ministerio pastoral. Pero el pastor es el que se encarga de cuidar a la gente, se encarga de vendar sus heridas, se encarga de tratar con los primeros auxilios, llama inclusive a los equipos de emergencia para atender esa situación. Y básicamente es lo que hace un pastor: cuida, atiende, alimenta, protege. Y el resto de los ministerios es también tan importante, pero cada uno de ellos cumple un objetivo específico, que dice la Biblia en Efesios capítulo 4 al final, para perfeccionar la obra del ministerio, para perfeccionar a los santos, es decir, a la gente, para que la gente haga la labor que Dios le encomendó. Fíjate qué importante lo que estás diciendo, Mar, porque yo tengo ese problema, ¿no? A mí la gente me identifica porque
escribo mis devocionales, porque tengo mi página, porque me invitan a predicar de vez en cuando, porque doy conferencias. Y lo primero que hace la gente es me dice pastor, y yo les digo, espérame, yo no soy pastor porque yo no cuido a nadie, ¿sí? Yo no soy pastor porque a mí nadie me sigue. Ahora, habrá gente que me lee, pero no hay gente que me sigue porque no es ese mi objetivo. Mi objetivo es que la gente siga a Cristo. Y cuando la gente es pastor como tú, y creo que lo hemos platicado en muchas ocasiones, ¿no? Cuando yo veo que hay gente o personas que tienen una necesidad de un cuidado especial, pues yo lo primero que hago, siendo tú el pastor de la iglesia a la que yo voy, pues lo que hago es que te llevo a esa gente a ti para que tú los atiendas, para que tú los cuides, para que tú tengas esa relación de intimidad con ellos. Y si tienen heridas, ahora sí que tú los puedas llevar a sanidad, o simplemente les puedas marcar el camino por el cual seguir. Así es. Y yo creo que esa es una confusión que existe todo el tiempo, y lo voy a decir con mucho respeto porque es algo que viene incluso de la Iglesia Católica. Creemos que porque vamos a misa, el padre que está ahí es nuestro pastor, y dices, no, o sea, no podemos tener por pastor a alguien que no tiene intimidad con nosotros, o alguien que no está dispuesto a tener intimidad con nosotros, ¿no? Así es, y fíjate, René, a veces confundimos, mira, por ejemplo, tú eres un excelente conferencista, yo te he escuchado, eres un buen escritor, a mí me gusta todo lo que escribes, de hecho estamos esperando tu libro, que espero que ya salga pronto, pero fíjate, René, que no todo el que predica es pastor, no todo pastor es predicador, es decir, una cosa es ser un predicador y otra cosa muy diferente es ser pastor. A veces confundimos y decimos, porque predicas eres pastor. No, espérame, hay excelentes predicadores, René, que son malos pastores o que no tienen el llamado para pastorear. Porque el hecho de pastorear, y eso nos remonta a la Biblia, en el Antiguo Testamento inclusive, el trabajo que hacían los pastores. Ellos lo que hacían eran, muchas veces no eran dueños del rebaño, muchas veces eran gente que el amo los contrataba, pero ellos daban su vida, ellos daban su tiempo para cuidar al rebaño, para alimentarlo, los llevaban a pastar en pastos verdes, les daban agua limpia. Es decir, el pastor estaba al cuidado del rebaño, ya sea de él o de alguien más. Así le pasó a David, ¿no? David cuidaba el rebaño de su papá. Así es. Y dice la Biblia que él peleó contra leones y contra osos. Así es. Y entonces fue cuando tuvo esa libertad y ese entendimiento, cuando se enfrentó a Goliat, porque había alguien que estaba atentando contra un pueblo que no era el de él, sino que era el de Dios, y eso lo llevó a ser pastor del pueblo, y eso lo llevó a ser rey, porque fue el único que tuvo ese corazón para cuidar al pueblo. Fíjate, lo que estás diciendo, René, es fundamental. Cuando alguien quiere ejercer autoridad, ejercer gobierno, no lo podemos hacer si antes no hemos aprendido a ejercer sumisión, a estar bajo autoridad. Es muy importante. Y los pastores, René, son hombres, y por qué no decirlo también, mujeres, que tienen el llamado de Dios para cuidar, para alimentar, para guiar, para dirigir, y no precisamente necesitan tener una buena homilética, una buena retórica inclusive, sino simple y sencillamente cuidar el corazón, alimentar el corazón de la gente, como lo hizo David. David pastoreó el rebaño de su padre, él lo cuidó de tal manera que dice la Biblia que David se enfrentaba contra el león, contra el oso, y quitaba, si era posible, arrebataba de las fauces del león y del oso a la oveja que ya se estaba llevando. Entonces, el pastorado y el pastoreo tiene que ver con el cuidado de las almas, tiene que ver con el cuidado de las personas. Y eso es un rasgo muy interesante y muy importante de un llamado o del llamado del pastor. Porque también, René, hay gente que piensa que ser pastor es nada más venir, predicar cada 8 días, y qué padre, estás recibiendo... recoger ofrendas. Recoger ofrendas, y alguien por ahí publicó un chiste de mal gusto, ¿no?, en el Face, en donde un niño se tragó una moneda, ¿no?, y se estaba atragantando, y la mamá le dice, hijo, vente, te voy a llevar al doctor, y el niño le dijo con señas, no, llévame con el pastor, llévame con el pastor, y total, la mamá obedeció, llevó al niño con el pastor. El niño oró por él, el pastor oró por el niño, y el niño pudo sacar la moneda, pudo arrojar la moneda, y al final ya regresa la mamá con el niño a su casa y le dice, hijo, ¿por qué pediste que fuera con el pastor y no con el doctor? Y el niño le dice, es que yo he escuchado a mi papá que dice que el pastor es muy bueno sacando dinero. Entonces, a veces pensamos que eso es así, René, pero no, créemelo. La vida del pastor no es una vida ostentosa, no es una vida lujosa, en verdad es una vida de lucha, de sacrificio, es una vida de esfuerzo,
pero hay una razón. La razón es el amor que Dios ha puesto en el corazón del pastor para cuidar a la gente. Porque no es nuestra gente, René, la gente de Dios, es el pueblo de Dios. Imagínate, no podemos tocar a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, porque nos metemos con Dios mismo. Definitivamente. Y fíjate que qué importante lo que estás diciendo ahorita, porque existe también el otro extremo, ¿no? Existe el extremo de las personas que creen que los pastores son las niñeras de la gente de la iglesia, ¿no? Sí. Y que vienen, y te aseguro que te debe pasar, digo, si a mí me pasa que no soy pastor, me imagino que a ti te debe pasar 3 veces más, la gente que viene con cualquier problema personal, individual, del cual podrían ellos tener dominio de manera fácil o simplemente consultar una palabra y están esperando que tú les soluciones la vida, y cuando no lo haces, se enojan y se van. Sí. Sí, René. ¿Sabes? Eso es una situación que constantemente sucede. Tú bien dices, los pastores no somos niñeros o niñeras de la gente. Algo que yo he visto en el ministerio que estamos desarrollando ya por algunos años, hay veces que la gente viene a pedirte consejo, pero al final de cuentas hacen lo que ellos quieren. Así es Y, de lo más difícil híjole, que te puede pasar. y tú dices, bueno, espérame, y al rato te vuelven a citar, te vuelven a pedir consejo, y tú dices, bueno, pues ¿para qué quieres mi consejo? O sea, al final de cuentas vas a hacer lo que tú decidas. Y mira, un punto importante para decir aquí en tu programa, es que nosotros como pastores no estamos para imponer la palabra, sino para exponerla. Es decir, nuestro trabajo es exponer, mira, esto dice la Biblia, esto dice la palabra de Dios, esos son los principios de Dios para tu vida. ¿Quieres bienestar? ¿Quieres bendición? Sigue estos principios, jamás para imponerlo, jamás para decir, tienes que hacer esto así. Al final de cuentas, cada persona decide, pero nuestro trabajo es guiar, es conducir. Y sí, René, si alguien está lastimado, si alguien está dañado, con mucho gusto estamos para atenderle, para sanarles, pero también cada persona es libre de tomar su propia decisión. Sí, y es importante esto porque hay gente que llega y hay veces que están tan envueltos en su problema que necesitan que alguien sí les dé un par de cachetadas. Sí. No físicamente, obviamente, espero. pero sí llega a suceder de que puede haber alguien que necesita que le den un estironcito de orejas, pero luego después te entregan eso y entonces empieza la famosa duda de qué fue primero, la gallina del huevo, ¿no? Y después llegamos al punto de no fue el indio, sino el que lo hizo compadre, porque de repente, y me aseguro, estoy seguro de que en alguna ocasión te viste en una situación de esas, Sí. donde ya te enojas porque una persona no hace lo que le dices, pero porque ya se lo has dicho tantas veces, Sí. y regresan contigo una y otra vez que ya hasta los ves y dices, sí, es cierto. ya no puedo ser pastor de ahora sí me estoy convirtiendo en su niñera porque no entiende y su vida no mejora porque no quiere, ¿no? Así pasa, y nos ha pasado a mi esposa y a mí muchas veces. Y sabes, hay veces mi esposa me dice, tú eres muy acuachón, me dice, ¿no? O sea, los cuidas mucho, los apapachas mucho. Pero sí llega un momento, René, en que tú dices, sabes que ya, esta es la última vez, si no lo entiendes, si no haces como la Biblia te está enseñando, pues ya mejor ve y consulta a alguien más, porque yo ya no te puedo dar otro consejo que el que está en la palabra de Dios. Entonces sí es algo que es difícil. Pero René, en el llamado también está la unción para desarrollarlo. Dios, estás hablando de identidad, estás tomando temas de identidad en tu programa. Qué importante es saber, René, nuestra identidad, porque nuestra identidad nos define también el llamado. Nos dice, ¿sabes qué? Tú fuiste creado para esto, esta es tu identidad como hijo de Dios, pero también el llamado que Dios nos ha dado para desarrollarlo en el cuerpo de Jesucristo. Y cuando tú entiendes tu llamado, René, entonces tu llamado lo haces en cualquier lugar, en cualquier momento. Tú funges, tú eres una persona con ese llamado y avanzas hacia lo que Dios puso en tu vida y entonces lo puedes hacer perfectamente, correctamente, porque sabes que fuiste diseñado para ello. Definitivamente, no necesitas una iglesia para ser pastor, como yo no necesito una computadora a último momento para escribir devocionales. Lo único que necesitamos es la disposición de cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Y eso nos recuerda también que no todo mundo puede ser pastor. Ahora sí que cualquiera puede ser pastor, pero no todo mundo puede ser pastor. Cualquiera que tenga el llamado y cualquiera que esté dispuesto a llevarlo a cabo. Así es. Porque es como tú lo dijiste ahorita, es una vida de entrega, es una vida de sacrificio y es una vida de mucha paciencia, ¿no? Y una de las cosas, y yo quiero, ahora sí que me voy a robar tu exposición, pero, porque a mí me tocó una experiencia muy interesante. Hace poco me tocó ir a Singapur y no sé si te platiqué esta historia. Había un hombre árabe
iba con su esposa y con sus 2 hijas y ella iban vestidas con una burka. Y entonces durante 11 horas de vuelo yo me la pasé pensando, bueno, ¿y cómo le hace para que no se le pierdan en el mall? ¿Cómo le hace para que no se le pierdan en el mall? Así me platicaste. Y me la pasaba pasando a un lado y decía, algo tienen que tener, y algo tienen que tener, y algo tienen que tener. Y cuando llegamos a Tokio, que es donde hicimos escala para llegar a Singapur, el hombre se levanta y empieza a caminar como si fuera solo. Y de repente su mujer se da cuenta, sus hijas se dan cuenta que va a caminar, que se levantó y que empieza a caminar, y agarran sus cosas, empiezan a caminar detrás de él, y cuando llegan detrás de él, antes de tocarlo siquiera, hacen un pequeño ruidito, era como un chiflidito. Pero lo hace la mamá, lo hace la primera hija, lo hace la segunda hija. Y esa es esa señal de decir, aquí estoy. Wow. Y en eso el Señor me recuerda esa cita donde dice, yo soy su pastor y ustedes son mis ovejas. Mis ovejas me conocen y escuchan mi voz. Así es. Y me siguen. Así es. Y lo más importante de un pastor, y yo lo he visto tanto en mi pastor como contigo, que eres mi amigo y que voy a tu iglesia, es un pastor tiene que tener esa conciencia de que un pastor no va a corretear ovejas. Ajá. Las ovejas tienen que seguir al pastor, y el pastor tiene que hablar lo suficientemente claro y tiene que hablar lo suficientemente fuerte para que todas sus ovejas sepan que él es el pastor y que todos van detrás de él. Y eso va junto con el llamado. En el llamado que Dios te da la autoridad, porque eso es algo correcto. Que le pasó a, ¿te acuerdas que le pasó a Moisés? Moisés, Dios le dio la autoridad para que fuera pastor y él decía, es que yo no sé hablar. Es correcto. Y rechazó el don de la voz. Sí, ¿no? sí. Y le tuvo que poner ahí a su hermano Aarón para que le ayudara. Pero es cierto, René, fíjate que ese ejemplo que nos pones es muy claro. Al final de cuentas, quien sigue al pastor son las ovejas. Y las ovejas, como tú dices, tienen que reconocen la voz de su pastor. Mira, yo he estado en lugares donde hay ovejas, animalitos, estos animalitos que dan lana. Y son extremadamente tímidas, extremadamente inseguras. Yo me he querido acercar con ellas y corren, no las puedo agarrar. Pero sucede algo bien interesante porque llega el pastor o quien las cuida y como tú dices, el pastor nada más hace una señal, hace un ruido y las ovejas están listas viendo qué hace su pastor. Y no tiene que andarlas arreando, él simplemente va adelante y las ovejas van siguiéndolo. Es cierto, hay algunas que se distraen, que se pierden por ahí, pero el pastor lleva algo que se llama callado. El callado. ¿Y sabes? De hecho, lo hemos visto mucho estos días en la televisión con la renuncia del Papa, ¿no? El Papa tiene un callado. Tiene un callado, es correcto. ¿No? ¿Y sabes para qué sirve ese callado? En la punta es como un ganchito. Antiguamente eran como una Y. ¿sí? Hoy ya tiene su ganchito, no sé cómo explicarlo en radio, pero bueno. Y lo que hacía el pastor precisamente era con ese callado, cuando veía que una de sus ovejas estaba desperdigándose por allá, él extendía su callado, la tomaba literalmente del cuello como si fuera un yugo, René. Entonces, y la oveja berreaba y chillaba, pero el pastor sabía que le estaba haciendo un bien. Entonces la agarraba del cuello y la jalaba, literalmente la arrastraba. Y ahí es donde viene la palabra esa famosa de que te vuelve a meter al redil. O sea, te mete al redil, ¿por qué? Porque se estaba descarriando, se estaba yendo a un rumbo en donde el pastor no quería llevarlos. Entonces, hay veces que nos molestamos con los pastores, René, y decimos, es que, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué quiere que...? No, espérame, no es por tu mal, al contrario. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 13, verso 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Sí, y fíjate que esto es importante, Omar, porque, y queridos radioescuchas, no me lo tomen a mal, pero es que estamos acostumbrados a la famosa receta de voy, me confieso, van y me dan mi penitencia y asunto arreglado. Pero ahora sí que el papel del pastorado viene desde el principio de los tiempos. Antes de que hubiera un pueblo de Dios, antes de que hubiera un pastor y un sacerdote, bueno, más bien, antes de que hubiera un sacerdote, antes de que hubiera un rey, hubo un pastor. ¿Sí? Todos los hombres de Dios, desde Adán, fueron pastores. Y todos tienen el mismo papel y al día de hoy, eso no se ha quitado, ¿no? Es la misma figura. Cuando vino Jesús, dijo, yo soy el pastor y ustedes son las ovejas. Y el pastor sigue teniendo esa misma cualidad. Tenemos que seguir su voz, pero él tiene el callado y tiene todo el derecho y toda la libertad de darnos un ranazo. Sí. ¿Sí? Y regresamos al redil. Y nos vamos a ir un corte porque estamos con el tiempo encima, perdón, Omar. Les recordamos teléfonos en cabina
38 13 13 50, 38 13 13 51. El buen Jorge les va a tomar sus llamadas y regresamos en un momentito. No se vayan, esto es el Sillón Rojo. Queridos amigos, estamos de regreso. Gracias por aguantarnos durante el corte y seguimos hablando sobre nuestro papel y nuestra responsabilidad de ser pastores. Es algo que la palabra de Dios nos llama, y estábamos hablando hace un momento acerca de el privilegio, la responsabilidad y el llamado de ser pastores, Así es. ¿no? Así Entonces, Perdón. Un error. No te preocupes, no te preocupes. Lo bueno es que se está grabando. lo bueno es que está grabando, sí. Si ¿Listo? quieres, nada más no es... ya, perdón. No pasa nada, porque es grabado y lo corto. Sí. Ok. Queridos amigos, estamos de regreso una vez más. Gracias por aguantarnos en el corte, y estábamos hablando sobre el privilegio de ser pastores, la responsabilidad de ser pastores y la autoridad que ejercemos al momento de ser pastores, y quiénes son nuestros pastores. Hablábamos de que no podemos tener una receta mágica en donde vamos y entregamos nuestro pecado y recibimos una penitencia, sino la necesidad bíblica e histórica que existe de los pastores, ¿no? Así es. Entonces, les comentamos. De hecho, es algo que ni siquiera es algo que solamente sucede en el mundo cristiano, ¿no? El mundo árabe, que viene de la casa de Abraham, vive bajo los mismos términos. Ellos tienen un pastorado y tienen una relación de intimidad con sus pastores, que tienen a lo mejor otro nombre, pero viven bajo el mismo principio, y es algo que siempre ha dominado al mundo. Tenemos pastores que llevan a ovejas, y las ovejas siguen a sus pastores, ¿no? Así es, René. Fíjate, hablando del fundamento de los pastores, René, la Biblia habla en Juan capítulo 10. El verso 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Luego dice el verso 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjate, René, qué interesante. Cuando la Biblia habla aquí en Juan, el apóstol Juan está describiendo las palabras de Jesucristo, que dice que Jesús es la puerta. Sucedía algo bien interesante en Israel en ese tiempo, hace 2000 años. Lo que hacían los pastores era que levantaban sus, ¿cómo se llaman? Sus rediles. Los hacían con piedras, no había alambre de púas, no había los elementos que teníamos ahora. Entonces ellos hacían cerca, hacían un vallado con piedras, con rocas, y las apilaban y hacían un vallado. Pero literalmente, René, quien se ponía a la puerta era el pastor. El pastor se acostaba en la puerta, y él estaba ahí descansando con su cayado, y él estaba a la puerta, de tal manera que impedía que gente extraña o inclusive lobos entraran al redil, pero también impedía que las ovejas salieran del redil cuando no era tiempo de salir. Es decir, literalmente el pastor era la puerta. Se ponía ahí el cuidado de las ovejas. Entonces, cuando Jesús dice: yo soy la puerta, está refiriéndose precisamente a la labor que vino a hacer como pastor, es decir, a cuidar la vida de sus ovejas, a alimentar a su rebaño. Por eso Jesucristo dice: han venido otros, han intentado pastorearles, pero yo soy el buen pastor. Y dice: y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el verso 14 lo reafirma y dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Qué interesante, René, lo que tú estás hablando de relación. ¿Sabes? No se trata de ir a una iglesia nada más, no se trata de como tú decías, de comulgar y de confesar. No, se trata de tener una relación de compañerismo, de intimidad, de comunión con nuestro pastor, de estar al pendiente de él, estar también, que él es el pendiente de nosotros, tener una relación de amistad, una relación personal, conocernos mutuamente, porque entonces de esta manera se va a poder desarrollar un buen trabajo, tanto pastoral como en mi vida, que está siendo pastoreada. Claro, y mira, como lo he enseñado yo muchas veces,
el pueblo judío es un pueblo de símbolos, ¿no? Ujú. Y el pueblo judío empezó a hacer símbolos para que las cosas le recordaran las cosas que eran importantes. A mí me fascina las filactelias, ¿no? Cuando la palabra de Dios, cuando Dios les dice, perdón, meditan mi palabra de día y de noche. Y entonces, ¿qué hace el judío? Agarra un papelito largo, largo, largo y apunta la palabra y después la mete en una cajita y luego pues, se la amarra a la frente de manera que le ligue. Sí, sí, sí. Y cada vez que sienta dolor de cabeza o porque se acuerda que tiene que meditar en esa palabra, ¿no? Y cuando yo pienso en el papel del pastor, a pesar de que es una instrucción de Dios, es también un símbolo, porque dices, ¿cómo vas a poder tener una relación con un Dios que no ves si no eres capaz de tener una relación con un pastor al que sí ves? Ujú, ¿Cómo ujú. puedes ir? Ahora sí que, y esto es algo que me toca dar en consejería todo el tiempo. La gente me pregunta, oye René, ¿cómo se hace la oración? Le digo, pues es que normalmente vamos y nos sentamos delante de un Dios que no vemos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Pero el momento que tenemos un pastor, con un pastor vamos y platicamos de De todo. todo. Vamos y le Ujú. platicamos nuestra vida, vamos y le platicamos nuestras dudas. El pastor siempre nos tiene tarea y nos manda de regreso a casa para que crezcamos y espera que crezcamos. Y entonces, si nosotros reflejamos esa relación que tenemos con un pastor, luego nuestra relación con Dios, entonces vamos a dejar de estar yendo delante de Dios nada más a pedir, sino que nos vamos a acercar a ese buen pastor. Así es. Y aquí dijiste algo muy importante y lo mencionaste en la Biblia, dice, y mis ovejas me escuchan. Ujú. El problema más grande de las personas es que no saben escuchar la voz de Dios Así porque es. no se imaginan lo que les va a decir. Así es. La gente, y esto es algo que tengo como que toda una semana con este pensamiento, digo, es un Dios tan grande y tan amplio y tan vasto, y las personas reducen la voz de Dios a sí o a no. Ajá. Y como no escuchan ni sí ni no, dicen que no escuchan la voz de Así Dios. es. Cuando dices, Dios tiene tanto de qué hablarnos, pero como no se imaginan de qué les pudiera hablar, no escuchan su Así voz. es. Así es. Y el mejor ejemplo, y ahora sí que la primer base a tocar es eso. Yo me voy a sentar con mi pastor para ver qué me tiene que decir mi pastor, ¿no? Y si a mí me toca que, repito, que yo no soy pastor, cuando la gente va a consejería conmigo, todo el mundo sale movido de su tapete, porque uno cuando da consejería ve las cosas que otros no ven, Así es. y todo el mundo se va con el cassette de, ay, no lo había visto de esta manera, ¿no? Y dices, y eso que yo no cuido sus vidas. Claro. Ahora, tú que cuidas sus vidas y que sabes de dónde vienen y que sabes de parte de Dios hacia dónde van, pues ahora sí que tienes mucho más que decirles que resolverles su problemita en 5 minutos, ¿no? Híjole, ¿sabes qué? También es una situación, René, en donde si Dios no te da el llamado Ujú. para ser pastor, híjole, ni te metas en ese Ujú. sentido, porque puedes echar a perder vidas, puedes echar a perder familias completas, aunque en cierto sentido todos hemos sido llamados a pastorear algo. Claro. Por ejemplo, el esposo, el padre de familia, está haciendo una función de pastoreo para con su esposa y sus hijos. Definitivamente. ¿Sí? No es nada más la labor del pastor en una iglesia, sino tú como hombre de familia, como padre de familia, tu responsabilidad es tomar a tu familia y conducirla a pastos verdes, alimentarles, darles seguridad, darles cobijo, hacer todo lo que un pastor de un rebaño hace, hacer todo lo que un pastor de una iglesia hace, pero en tu familia. Es decir, tu esposa tiene una necesidad, tus hijos tienen necesidad, suple, ayuda a tu familia, dales el alimento espiritual. Es por eso que es muy importante, René, que específicamente los hombres que hemos sido llamados para ejercer este llamado, ser cabeza. Y últimamente, René, hemos visto que el hombre le ha delegado la autoridad a la mujer, y es por eso que los papeles se han invertido, y es por eso que hemos visto muchos problemas en la sociedad, porque hemos invertido papeles, hemos abdicado, René, hemos renunciado literalmente a nuestro llamado delante de Dios, a nuestra responsabilidad, y como resultado de esto estamos teniendo una sociedad que se está desviando de los valores, los principios y los fundamentos de la palabra Por falta de de Dios. un callado, ¿no? Por falta de asumir nuestra responsabilidad de pastores, por falta de tener el callado y por falta de tener pantalones también. Definitivamente. Literalmente. Es que si te pones a pensar, por eso todo el mundo odia a las suegras, porque las suegras están haciendo el papel que el marido no hace, Ay, ¿no? Dios. Así es. Digo, si lo vemos así, la suegra está de metiche porque ve al nahualón del esposo de su hija que nomás Que no hace nada, sí, que no hace nada, sí. y por eso todo el mundo las odia, ¿no? Así es. Y eso es algo que, por ejemplo, a mí hace unos días, ahora que está mi mamá de visita en la ciudad, ¿no? Mi mamá siempre dice, eso de la suegra que es mala es un mito. Dice, yo tuve la mejor suegra porque fue la única que siempre tuvo su lugar, ¿no? Ajá. Y mi mamá se cuenta con mucha gracia la historia de que dice,
mi suegra me enseñó a cocinar a mí, y cuando yo invitaba a a mis suegros y a mi marido a comer a una comida familiar y cocinaba, mi marido me decía enfrente de ellos, mamá, deberías de decirle a Rosa que te enseñe a cocinar. Y ella, sabiendo que era su receta y que era su tip, se callaba porque le daba el papel de autoridad al que decía, y esa era su verdad. Y a lo mejor era un detalle pequeño, pero era lo que establecía la autoridad en casa, Ajá, ¿no? ajá. Fíjate, René, qué interesante. La Biblia nos enseña en Hebreos 13:7, dice ahí, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Y luego dice, esto es bien importante, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Ujú. Fíjate bien, nos habla el resultado de su conducta. Qué importante es, René, que como pastores, ya sea de una iglesia, ya sea de tu familia, tengas una conducta intachable, tengas una conducta limpia, recta, delante de la gente que estás ministrando. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su Ujú. conducta. Y luego dice, e imitad su fe. Definitivo. Wow, René, esto nos debe de golpear como con un guante de box la cara y decir, híjole, qué responsabilidad tengo delante de Dios para que mi conducta, para que mi estilo de vida sea coherente con lo que yo estoy enseñando. Por ejemplo, hay padres que le dicen a sus hijos, no tomes, no te emborraches. Cuando ellos llegan todos borrachos, 3, 4 de la mañana, el hijo dice, bueno, espérame, a ver, me dices que no haga algo que tú haces. Así ¿A es. qué hago caso? ¿A tus palabras o a tus hechos? Entonces, es importantísimo, René, que como pastores logremos entender que sobre nosotros hay una investidura de autoridad. Sobre los pastores, Dios ha depositado una unción, una autoridad, y nosotros, René, somos responsables delante de Dios de ese llamado, de esa unción que Dios ha puesto en nuestra vida. Es por eso que debemos de aprender y de caminar en integridad, caminar en rectitud, porque otras personas están siguiendo nuestro ejemplo y están viendo nuestra fe, el resultado de nuestra fe, René. Definitivo, porque yo lo veo de esta manera, ¿no? Jesús cuando se fue nos dijo, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán. ¿Ustedes? Así es. Y luego Pablo decía, sed imitadores de Cristo como yo lo soy de Él. Así es. No Sed pueden ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, ¿no? Ajá. Y entonces eso quiere decir, donde Jesús terminó, nosotros empezamos. Oh. Donde nuestro pastor termina, Wow. empiezan sus ovejas. ¿Sabes? Eso que estás ¿no? diciendo es clave, porque el ministerio de Jesucristo no terminó con él, continúa con nosotros. Así Es es. decir, nosotros, tú y yo, René, tú en tu llamado, yo en mi llamado, cada persona que es hijo de Dios, hija de Dios, que tiene esa identidad y esa comunión con Dios, tenemos la responsabilidad de extender el ministerio de Jesús. ¿Qué significa extender el ministerio de Jesús? Hacer lo que Él nos encomendó. Vayan, hagan discípulos, oren por la gente, impongan manos, sanen enfermos, es decir, manifestar el reino de Dios y su justicia. Pero no lo podremos hacer correctamente, René, si no tenemos una correcta identidad de quienes somos en Cristo. Porque tener una buena identidad, René, nos garantiza vivir y caminar correctamente en esta tierra. Definitivo. Si yo tengo una identidad de pordiosero, si yo tengo una identidad de mendigo, voy a vivir así en esta tierra, como si fuera un mendigo o un pordiosero, cuando Dios me ha dado la identidad de su hijo. Pero fíjate qué importante, y te voy a interrumpir aquí. Ayer estábamos dando una clase y alguien decía, es que Jesús fue humilde. Le digo, sí, Jesús fue humilde, pero no fue ni pobre ni fue un arrastrado, Oh, sí. ¿no? Ah. Entonces, porque luego pensamos eso, que Jesús recibía limosnas y que Jesús era pobre, y dices, no, si eso es lo que estás declarando toda tu vida, pues ahí en la pobreza, Te vas a quedar. y hay una palabra muy fea que no puedo decir al aire, pero ahí donde tú piensas que Jesús terminó, ahí empiezas tú, y entonces empiezas a vivir una fe pobre. Así es. Empiezas a vivir una fe de mendigo. Así es. Cuando te das cuenta que Jesús es el rey, el hijo del rey de reyes, es un príncipe y vivió como príncipe. Sí, definitivamente. Y ahí empezamos nosotros cuando Él termina. Manifestando el reino de Dios y su justicia. Y mira, es un problema, René, porque nuestra cultura nos ha enseñado que ser humilde es estar fregado, ser humilde es vivir en pobreza. Tú ves a una persona que tiene escasos recursos, no tiene zapatos, y dice, es una persona muy humilde. Y no, la humildad no es una condición humana, sino una virtud. Es un carácter, es un rasgo de carácter. Y la humildad, René, tiene que ver con reconocer ¿De dónde viene? que todo lo que yo tengo proviene de alguien más. Así es. Eso es la humildad. Y fíjate que, para cerrar esto, porque estamos a punto de irnos a corte de nuevo, y se lo recordaba yo ayer a mis alumnos, les decía, es así de sencillo. El templo estaba revestido de maderas preciosas que estaban bañadas en oro, que estaban recubiertas
en piedras preciosas. Y el día de hoy hay quienes se atreven a criticar al Vaticano, hay quienes se atreven a criticar a los pastores de las iglesias cuando dicen, entre más ostentosa sea la casa, más representa al Dios que habita en ella. A lo mejor no es para lucirnos nosotros si lo hacemos con el corazón adecuado, pero eso es adecuado. Nosotros tenemos que tener una casa digna del Dios que la habita. Así es. Y eso es algo que tenemos que pensar. Y cuando pensamos en un pastor nos tiene que llevar de regreso al Dios que es el Todopoderoso, el que es el dueño del oro y la plata, y el que nos tiene que llevar a una vida, ahora sí que grandiosa, una vida gloriosa. Así es. Me encanta ese término cuando decimos una vida gloriosa. Así es. Queridos radioescuchas, nos vamos rápidamente a un corte y ya le robé la palabra a Omar, pero regresamos en un momento, no se vaya. Vamos a empezar a ver los detalles específicos de cómo vamos a ser pastores, quiénes son llamados a ser pastores y cómo se recibe ese llamado. No se vayan, esto es El Sillón Rojo. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en esta última sección del Sillón Rojo y estamos aquí con Omar Hernández, que como dije tiene mucha experiencia. Y Omar, yo quisiera ahora sí que aprovechar estos 12 minutos que nos quedan. Decíamos hace un momento, cualquiera puede ser pastor, pero no todos pueden ser pastor. Cualquiera que tenga el llamado y no todos los que quieran pueden ser pastores, ¿no? Sí. La pregunta del millón, porque eso es algo que todo mundo se pregunta. ¿Cómo recibes el llamado? ¿Cómo entiendes que tú has sido llamado a ser pastor? ¿Qué? Ahora sí que baja Dios en persona del cielo y de repente se ilumina el cuarto de azul, de morado y de verde y después dices, hoy eres pastor, ¿o qué pasa? Fíjate que estas ondas místicas y así misteriosas, realmente no es así. En el sentido, en mi caso personal, René, fue muy peculiar. Yo me desarrollé, yo estudié la palabra de Dios, me metí al seminario, pero mi intención jamás era ser pastor. Mi profesión es músico, yo soy músico, estudié en la Universidad de Guadalajara y mi idea era tener un grupo, hacer música, viajar por el mundo con la música, bla, bla. Pero entonces una vez llegó mi pastor, la persona que me pastoreaba, que me conducía, y me dice, oye, hay una obra, hay una iglesia y necesito que vayas y la atiendas. Y yo le dije, pero es que yo no quiero ser pastor. Y él me dijo, es que Dios te está llamando, ve y atiende. Y le dije, ¿sabes qué? Déjame orar, déjame ir a orar al lugar, porque ya tenía el lugar, le pedí las llaves del lugar. Me fui al lugar donde estaba la iglesia, me metí a orar. Mi intención, créeme, René, era precisamente lo que tú dijiste, que el cuarto se iluminara de azul o de blanco, que viniera un ángel o el mismo Dios me hablara y me dijera, oh. No, pero ¿sabes qué sucedió? Yo pensaba invertir ahí horas en oración hasta no salir de ahí, hasta recibir la palabra. Ahora sí que como decía como Jacob, no te voy a No soltar. te voy a hasta soltar, que sí, así era. Entonces, esa era mi idea. Pero llegué ahí, abrí la puerta del lugar, me metí a orar y René, no pasó ni una hora. Ni una hora cuando en mi corazón sentí fuerte el llamado con un intenso deseo, René. Fíjate bien, con un intenso deseo de hacer la voluntad de Dios. Y yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Si tú quieres que yo esté aquí, yo lo voy a hacer. Al momento, René, te voy a ser sincero, no tenía paz. Por eso es algo con lo que yo he luchado mucho. Hay mucha gente que dice, es que tienes que sentir la paz al momento de tomar una decisión. No, yo creo que la paz viene como resultado de haber tomado la correcta decisión. Definitivamente. Es decir, hay gente que dice, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Hasta que sienta paz, hasta que sienta tranquilidad. Yo le pregunto, vea la vida de David, pregúntele si tuvo paz cuando enfrentó a Goliat. Vea la vida de Abraham, pregúntele si tuvo paz cuando salió de su tierra y de su parentela. Vea la vida de Elías, pregúntele si tuvo paz cuando se enfrentó a los profetas de Baal. La paz viene como resultado de haber tomado una correcta decisión en base a la voluntad de Dios. Definitivamente. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió conmigo, René? 2 años antes de que mi pastor me hiciera la invitación a pastorear en Estados Unidos, habíamos hecho una gira con el grupo, y en Estados Unidos 3 iglesias diferentes me invitaron a ser pastor. En una de ellas a ser pastor asistente y en 2 a ser pastor principal de iglesias en Estados Unidos. Me emocionaba la idea de vivir en otro país, me entusiasmaba la idea de tener casa propia, de tener un vehículo para mí, para mi esposa, porque eso era lo que me ofrecían allá. Pero Dios me dijo, no es aquí y no es el tiempo. 2 años pasaron, René, y me llevaron al lugar donde estamos ahorita. ¿Qué fue
¿qué fue lo que sentí en mi corazón? No vi ángeles bajar del cielo, no escuché la voz aquí que me decía, tú eres pastor. No, no, no. Fue algo que Dios puso en mi corazón. Cuando yo tomé la decisión y dije, sí, aquí voy a servir, en ese momento, René, no antes, en ese momento sentí paz. E inmediatamente después de esto vino la confirmación, porque después vine a visitar esta iglesia, ya estaba formada, vine a visitar la iglesia, me acuerdo que no había músicos, yo agarré la guitarra, empecé a ministrar, y se acerca una mujer de la congregación que actualmente sigue con nosotros, y me dice, hola pastor, Dios me dice que tú vas a ser nuestro pastor. Entonces esa era la confirmación que yo necesitaba, René, para saber que ese era el lugar correcto. Y fíjate, qué cosa tan importante que estás diciendo, porque esto es algo que nos pasa mucho. Todo lo que Dios nos dice, y eso es una característica que Dios tiene en la Biblia, todo lo que Dios nos dice nos lo confirma. Oh, ¿no? sí. Siempre nos lo dice una vez y nos lo dice una confirma. segunda para que sepamos que es Él y que no son nuestros pensamientos. Y a ¿no? veces una tercera. Y el papel de un pastor en muchas de las ocasiones es ser esa segunda voz Sí. que viene y te dice, Sí. mijo, eso que no querías hacer, ¿te Así acuerdas? Eso que recibiste el otro día, eso que escuchaste de parte de Dios, eso Así es lo que tienes que hacer. ¿Sabes? Eso que está diciendo René es importante, porque al final de cuentas, no quiero sonar místico ni misterioso, pero al final de cuentas, el pastor, René, cumple con transmitir el mensaje de Dios y confirmar la palabra que Dios ya te habló a tu corazón. Fíjate, René, la característica de un buen pastor no es aquel que sabe hablar, sino aquel que sabe escuchar la voz de Dios. O sea, ¿cómo puedo ser yo un buen pastor? No es hablando bien, no es predicando bonito, es escuchando. ¿Escuchando a quién? A Dios. Todo lo que Dios quiera decirte, no nada más para ti, sino para la gente que estás ministrando. Entonces, el buen pastor se caracteriza porque escucha la voz de Dios. Así como las ovejas escuchan la voz de su pastor, el pastor tiene que escuchar la voz de Dios para poder guiar y poder conducir, no hacia mí mismo, René. Eso es algo que yo dije ayer. Tengo también un grupo de estudiantes, una célula muy hermosa, y ayer yo les dije, porque estábamos hablando sobre la cultura del honor, qué importante es reconocer lo que alguien es para entonces yo poder recibir lo que ese don, esa persona tiene para mí. Yo no puedo recibir algo de alguien a quien no reconozco. Definitivo. Entonces, eso es algo que hablé ayer. Y reconocer a nuestros pastores, René, nos pone en la posición de recibir. Si yo no reconozco la autoridad que tiene mi pastor para mi vida, entonces me bloqueo y me cierro totalmente a la oportunidad de recibir la bendición que Dios tiene para mí. Mateo capítulo 10, a partir del verso 40 al 42, dice, quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Definitivo. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Luego dice, quien recibe a un profeta, recompensa de profeta. Quien recibe a un justo, recompensa de justo. Quien recibe a un discípulo, recompensa de discípulo. Si quieres, en otra ocasión podemos desglosar este tema, pero tiene que ver, René, con reconocer lo que una persona tiene para darnos, y el reconocer correctamente a nuestro pastor, René, nos posiciona para recibir lo que Dios le ha dado a ese pastor o a esa persona, y a nosotros nos genera vida, nos da bendición, porque somos bendecidos. Por eso la Biblia dice, quien recibe recibe la recompensa de. Así es. ¿Sí? Entonces, estás recibiendo a tu pastor, lo estás honrando, lo estás reconociendo como una figura de autoridad que Dios puso en tu vida, porque si no estás dispuesto a recibir de él lo que él tiene de parte de Dios para tu vida, entonces le estás diciendo a Dios que no estás preparado para recibir la bendición que Dios tiene para ti. Y que no estás dispuesto a hacer las cosas al modo de él, sino al modo tuyo, ¿no? Así es. Porque cuánta gente nos dice hoy en día allá afuera, yo no voy a la iglesia, pero tengo una relación con Dios a mi manera. Y tú dices, ¿y quién te dio a ti, sopenco, ¿no? La libertad de tener una relación con Dios a tu manera cuando Él ya dijo cómo, ¿no? Es correcto. Y ahorita que estás diciendo esto, perdón, es lo mismo. Tú como pastor tienes que entender que tienes ese papel y que tienes esa autoridad y que tienes toda la libertad de venirnos a decirnos a quienes vamos a tu iglesia, las cosas son así porque vengo de parte de Dios y tengo que decirte lo que tiene que suceder. Así es. Como también tienes la parte sensible de reconocer en quienes son tus ovejas cuando están lastimadas o maltratadas, que vas y les das esa palabra que ahora sí que pareciera que salió de la nada, pero que tiene esa cualidad de dar alivio, de dar, de sanar. De sanar, de curar. A veces ni siquiera sin entrar a los detalles de las cosas, simplemente das palabras que llegan a lo profundo
y a lo específico porque Dios es el que está obrando por medio de ti y lo estás reconociendo como tal, ¿no? Así es, fíjate René, eso que estás diciendo es tan importante porque cómo es que el mismo Dios habla a la vida del pastor y le revela muchas veces, René, la condición de sus ovejas. Ujú. Y entonces de una forma amorosa, pero también de una forma sobrenatural, el pastor puede dar una palabra que exhorte, que anime, que edifique, que redarguya. Y al final de cuentas, si la persona está en ese entendido de que Él es el hombre de Dios para mi vida, Él es la persona que Dios puso en esta tierra para que yo pueda, a través de Él y de Jesucristo principalmente, acercarme al Padre y hacer las cosas como Dios me está enseñando, entonces yo puedo recibir su instrucción, recibir su enseñanza, recibir su amonestación. Pero es una relación, René. No puede haber un buen pastoreo si no hay una relación de pastor y oveja y viceversa. No puede haber. Entonces, si la gente dice, es que yo en mi casa escucho por internet la prédica, no voy a las iglesias porque no quiero meterme en broncas con la gente. Ese es un pensamiento totalmente antibíblico, René. Definitivamente. Totalmente antibíblico. Se oye muy grueso, pero es satánico. Oh, no quería usar la palabra, pero híjole. No, es que dices, ¿cómo puedes tener una relación con Dios si no puedes tener una relación con un pastor? Así ¿no? es, así Y el es. internet es maravilloso. Yo cuando tengo la oportunidad de estar aquí en Guadalajara, que siempre voy contigo, y aparte de que me gusta ir a saludarte, Gracias, René. yo sí, me he hecho el servicio de Joel Osteen y me he hecho primero el servicio de Craig Rochelle y ya me eché como 3 servicios antes de haber ido contigo, pero todos los anteriores no saben a lo mismo Que estar ahí. que estar ahí, Vivencial, físico. que estar tú en medio del pueblo alabando, Ah, que estar sí. tú en medio del pueblo escuchando lo que Dios tiene para ti en ese momento, ¿no? Todo lo demás es muy padre, pero fue para los que estuvieron allá. Oye, René, ¿no? es que la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, Ujú. no en medio de las alabanzas de internet. Ya sé. Digo, y Entonces, eso que yo soy un híjole, promotor del bro. internet, pero no se puede. Y también nosotros, ya ves que tenemos nuestra página y estamos transmitiendo en vivo por internet y todo el rollo. Pero esa es una opción. Por ejemplo, te vas de viaje y tuviste que salir. Pero no quiero perderme la reunión, no quiero perderme el servicio. Pues me conecto a internet y escucho. Pero eso no sustituye que tú asistas, de que tú te comprometas, porque esto es otra cosa muy importante que si quieres después lo abordamos. Pero hoy en día, René, la iglesia que más ha crecido en todo el mundo es la iglesia sin compromiso. Sí, claro. Qué terrible, porque la gente quiere nada más ir, escuchar, sentarse y salirse, pero no quiere adquirir ningún compromiso. Muy importante lo que estás diciendo ahorita, porque dice la palabra de Dios que no podemos ir a la presencia de Dios con las manos vacías. Así es. Y la gente normalmente va a las iglesias con canasta para llevar. Ándale. Y esas son las iglesias que crecen, las que en donde van y oran por ti, donde van y te dan, pero donde no te tienes que acercar y no te tienes que comprometer. Así es. Y esas son las iglesias de los miles. Así es. ¿Sí? Así Esas es. son las iglesias que funcionan ahora, digo, y es muy respetable y es sumamente loable. Yo soy fan de Craig Rochelle y ahora en México también se está expandiendo los campus virtuales, Sí, pero no son iglesia hasta que no hay ese compromiso. así es. Bueno, Omar, se nos acabó el tiempo y nos estamos pasando. Un pensamiento rápido con el que quieras cerrar. Pues nada más quiero invitar a los radioescuchas a que se acerquen con sus pastores, comprométanse con ellos y ustedes mismos, si tienen el llamado a pastorear, que seguro lo tienen, por lo menos en un área de influencia en sus vidas, comiencen a ejercerlo correctamente. Dios les bendiga. Muchas gracias, Omar. Queridos radioescuchas, nos escuchamos la semana que entra. Esto fue El Sillón Rojo.